Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desglosamos los entresijos de nuestras series turcas predilectas. Hoy prepárense para un viaje emocional, porque vamos a explorar ese delicado y a veces doloroso terreno de las rupturas, pero no en la vida real, sino en nuestras amadas pantallas. Exacto, vamos a sumergirnos en esas series donde el romance se rompe, las promesas se quiebran y los corazones quedan hechos pedazos. Si son de los que disfrutan un buen drama con lágrimas, reconciliaciones y giros inesperados, este es su vídeo. Así que si aún no lo han hecho, asegúrense de darle al botón de suscribir, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, comenten al final cuál de estas historias les ha llegado más al corazón. Ya saben que sus comentarios son el motor de este canal. Comencemos. Y hablando de rupturas, ¿qué mejor manera de empezar que con el drama que está en boca de todos? Sí, me refiero al rumor que ha sacudido al mundo de las series turcas, la supuesta ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Será real? ¿Será solo un rumor de pasillo? Bueno, no voy a meterme en su vida privada, pero sí voy a usarlo como una excusa perfecta para explorar esas series donde el amor se desmorona de formas épicas y dolorosas. No es fácil digerir cuando una de tus parejas favoritas en pantalla decide tomar caminos separados, y mucho menos cuando la realidad parece reflejar el drama que estamos acostumbrados a ver en la ficción. Pero no se preocupen, que aunque el corazón se nos estruje, vamos a tener mucho para disfrutar en este vídeo. Hoy vamos a analizar esos momentos donde las series nos dejan con la boca abierta y el corazón en un puño, explorando el arte de las rupturas, ese arte que los guionistas turcos saben manejar como nadie. Nuestra primera parada en este viaje por el desamor televisivo nos lleva a un clásico moderno, una serie que seguramente les suena y que muchos de ustedes han visto y amado, Kara Sevda, o Amor Eterno como se le conoció en Latinoamérica. ¡Ah, qué serie! Un melodrama en toda regla con un amor imposible que nos mantuvo enganchados desde el primer capítulo hasta el último. El género aquí es puro drama romántico, con toques de misterio y un ritmo que te mantiene al borde del asiento. Los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos regalan una química que traspasa la pantalla, pero su amor está marcado por la tragedia desde el principio. La sinopsis, para los que no la conocen, nos presenta a Kemal y Nihan, dos almas gemelas de mundos opuestos, él un joven ingeniero de clase humilde y ella, una chica rica y sofisticada. Un amor que florece en secreto, pero que se ve truncado por las maquinaciones de un villano que hará todo lo posible por separarlos. ¿Y qué pasa? Pues que la ruptura es inevitable no una, sino varias veces a lo largo de la serie, cada una más dolorosa que la anterior. Kara Sevda es relevante para el tema de hoy porque nos muestra el lado oscuro del amor, esa cara donde la separación, la desesperación y el sacrificio son moneda corriente. Es una de esas series que te hace reflexionar sobre si el amor verdadero puede realmente superar cualquier obstáculo, y te deja un regusto amargo de esos que nos encantan a los amantes del drama. Un dato curioso es que la serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino en todo el mundo, siendo la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional. Esto nos muestra el poder universal de una historia de amor, pero también el dolor universal de la ruptura. Continuamos nuestro recorrido por las rupturas televisivas, y esta vez nos vamos a adentrar en un terreno un poco más moderno, pero igualmente dramático. Hablo de Sefirin KZ, o La hija del embajador, otra serie que nos ha tenido al borde del sofá. De nuevo el género es drama romántico, pero esta vez con un toque más contemporáneo y una ambientación que te transporta a la costa turca. Los protagonistas interpretados en la primera temporada por Neslihan Atagül, curiosamente repitiendo en el drama, y en Jinak Yürek, nos muestran una historia de amor que nace desde la infancia, pero que se ve marcada por los secretos del pasado y la influencia de familias poderosas. La sinopsis nos presenta a Anare y Sankar, dos amigos de la infancia que se enamoran apasionadamente, pero su amor se ve truncado por un malentendido que los separa durante años. Cuando se reencuentran, el destino vuelve a ponerlos a prueba, y sus vidas se ven envueltas en una espiral de mentiras, traiciones y revelaciones dolorosas. La relevancia de esta serie para nuestro tema radica en la constante tensión entre el amor y el resentimiento, una dinámica que lleva a múltiples rupturas y reconciliaciones, cada una más intensa que la anterior. Sefirin KZ nos muestra cómo los errores del pasado pueden afectar al presente, y cómo los secretos pueden dinamitar incluso la relación más fuerte. Un dato interesante es que esta serie tuvo que hacer frente a la salida repentina de su protagonista femenina, Neslihan Atagül,
debido a problemas de salud, lo cual generó un cambio drástico en la trama y demostró la capacidad de los guionistas para reinventarse sobre la marcha. Sin duda, un ejemplo de cómo el drama también puede aparecer detrás de las cámaras. Pero no solo de dramas puros vive El corazón roto. A veces la comedia romántica también puede dar espacio para explorar las rupturas, aunque con un tono un poco más ligero. Y aquí es donde entra en juego Senkalkam, o Llamas a mi puerta, una serie que conquistó corazones con su frescura y encanto, pero que también nos regaló momentos de dolor. El género aquí es comedia romántica, con mucha chispa y momentos divertidos, pero que no escapan a los vaivenes del corazón. Los protagonistas Ander Zel, sí, la misma del rumor que comentamos al inicio, y Kerem Bürsin, el otro protagonista de ese mismo rumor, nos muestran una historia de amor que nace de un contrato pero que se convierte en algo mucho más real y profundo. La sinopsis nos presenta a Eda, una joven florista que por azares del destino, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, para recuperar su beca. Lo que empieza como un juego termina convirtiéndose en un amor real, pero su relación está llena de altibajos, de malentendidos y de inseguridades que llevan a múltiples rupturas y reconciliaciones. La relevancia de Senkalkam en este vídeo radica en que nos muestra que incluso en el contexto de una comedia romántica, las rupturas pueden ser dolorosas y marcar el desarrollo de la historia. A diferencia de las otras series que hemos visto, aquí las rupturas no son tan dramáticas, pero son igual de relevantes porque nos muestran cómo las inseguridades y los miedos pueden dañar una relación, incluso cuando el amor está presente. Un dato interesante y que se suma al drama fuera de la pantalla, es que los protagonistas de esta serie también fueron pareja en la vida real, lo que hacía que la química entre ellos traspasara la pantalla. Y ahora, con este rumor de ruptura, la historia tiene un nuevo matiz. ¿Será que la realidad ha alcanzado la ficción? Ahora bien, para que vean que en Turquía no solo hay historias de amor y desamor, sino que también se pueden encontrar tramas con una carga social muy fuerte, vamos a hablar de Kukur, o El Pozo. Esta serie, aunque no se centra exclusivamente en el romance, nos presenta relaciones donde la ruptura también juega un papel fundamental, pero desde una perspectiva diferente. El género aquí es acción, drama, pero con una carga social muy importante. Los protagonistas son Aras Bulut y Nemli Damla Sönmez, quienes nos llevan al interior de un barrio marginal de Estambul, dominado por una familia mafiosa. La sinopsis nos presenta a la familia Koval, quienes controlan el barrio de Kukur con mano de hierro, pero que también deben luchar contra enemigos internos y externos que buscan derrocarlos. En este contexto, la historia de amor entre Yamak, uno de los hijos Koval, y Sena, una joven idealista y rebelde, se convierte en un refugio, pero también en un punto débil. La relevancia de Kukur en nuestro vídeo es que nos muestra cómo la violencia y el contexto social pueden afectar a las relaciones. Las rupturas aquí no son solo por falta de amor o por malentendidos, sino que también están influenciadas por la violencia, la pérdida y la necesidad de proteger a los seres queridos. Un dato interesante es que Kukur es una de las series turcas más largas y exitosas de los últimos años, siendo aclamada por su realismo, su ritmo trepidante y sus personajes complejos. En esta serie el amor y la pérdida son dos caras de la misma moneda, y las rupturas no son solo el final de una relación, sino también el inicio de un nuevo camino. Y no podemos terminar este repaso de las rupturas en las series turcas sin hablar de una serie que, aunque no tuvo una gran cantidad de episodios, dejó una huella imborrable en muchos espectadores, Fi. Esta serie, que se basa en una popular trilogía de libros, nos muestra el lado más oscuro del amor y las relaciones humanas. El género aquí es drama psicológico con toques de thriller y un erotismo muy cuidado. Los protagonistas son Serine y Sarkaya, Ozan Guven y Mehmet Günsur, quienes interpretan a unos personajes complejos y moralmente ambiguos. La sinopsis nos presenta a Kan, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina, e inicia una relación que se ve marcada por la manipulación, la infidelidad y la destrucción. La relevancia de Fi en nuestro vídeo es que nos muestra la ruptura desde un punto de vista mucho más psicológico y perturbador. Aquí las rupturas no son solo por desacuerdos o malentendidos, sino que son resultado de una dinámica tóxica y destructiva que deja secuelas profundas en los personajes. Un dato interesante es que Fi fue producida para una plataforma de streaming, lo que le permitió abordar temas más arriesgados y mostrar escenas que no serían posibles en la televisión tradicional. En esta serie el amor se convierte en una obsesión y la ruptura en una herida que nunca termina de sanar.
Y con esto, mis queridos amantes del drama turco, llegamos al final de nuestro viaje por el laberinto de las rupturas en las series. Hemos visto cómo el desamor puede ser un motor para el drama, la comedia, la acción y hasta el thriller psicológico. Hemos comprobado que los guionistas turcos saben cómo hacernos sufrir y disfrutar a partes iguales, y nos han regalado personajes memorables que quedarán grabados en nuestros corazones. Hemos visto cómo en algunas series la ruptura es un punto final, mientras que en otras es el inicio de una nueva etapa. Así que ahora, la pregunta del millón, ¿cuál de estas series les ha conmovido más? ¿Cuál les ha dejado con el corazón roto y les ha hecho derramar lágrimas? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta saber su opinión y crear un debate sobre estas historias que nos apasionan. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su canal, y que aquí siempre encontrarán contenido fresco y divertido para alimentar su pasión por las series turcas. No se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y seguir disfrutando de las mejores series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.